Martes 3 de febrero de 2026. Culiacán despierta con una noticia que sacude al país. Omar García Harfuch anuncia la captura de Jesús Emir Bazoca, alias El Compaero, operador de Los Chapitos, responsable del atentado contra 2 diputados de Movimiento Ciudadano. Lo detuvieron frente a un supermercado, 55 dosis de cristal, un arma larga, 2 cargadores, pero lo más grave no es lo que traía, es lo que coordinaba desde las sombras del cártel. 28 de enero, 12 horas. El malecón viejo de Culiacán arde bajo el sol. Una Audi blanca avanza tranquila por el paseo Niños Héroes, altura de Domingo Rubí. Adentro, 2 diputados de Movimiento Ciudadano recién salidos del Congreso. Sergio Torres Félix, 59 años, presidente estatal del partido. Elizabeth Montoya, Ojeda, diputada local. Ninguno sabe que en menos de 30 segundos su vida va a cambiar para siempre. De pronto, un vehículo blanco se empareja, las ventanas bajan y explota el infierno. Ráfagas secas, ensordecedoras. Los cristales estallan en 1000 pedazos. Elizabeth grita, Sergio se cubre. Los escoltas intentan reaccionar, pero los atacantes disparan con precisión quirúrgica. No es un asalto, es una ejecución. Todo está siendo grabado desde múltiples ángulos. Los sicarios no huyen al azar, esto fue planeado, el Audi queda destrozado, humeante con decenas de impactos. Los atacantes huyen en segundos, dejan el vehículo abandonado a pocas cuadras. Sergio Torres sangra de la cabeza. Elizabeth tiene el rostro destrozado. Una escolta también cayó. Las sirenas rompen el aire. La gente corre. Y mientras los paramédicos luchan por mantenerlos vivos, una pregunta flota. ¿Quién se atreve a atacar diputados en pleno centro de Culiacán? La respuesta llegó 48 horas después. Omar García Harfuch, desde la Ciudad de México, anunció lo que todos temían. Fue una célula de los Chapitos. La facción del cártel de Sinaloa que desde septiembre de 2024 ha convertido el estado en campo de batalla. Más de 1000 muertos, casi 2000 desaparecidos y ahora dispararon contra representantes electos. Esto ya no es narcotráfico, es terrorismo con placa del crimen organizado. Elizabeth Montoya perdió un ojo. Sergio Torres sigue en terapia intensiva con un balazo en la cabeza. Jorge Álvarez Mínez, líder nacional de MS, exigió justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que no quedaría impune, pero las palabras no detienen balas. Lo que el país necesitaba era acción, y Harfuch lo sabía. Desde ese mismo día activó un grupo especial de inteligencia. No descansarían hasta dar con los responsables. Revisaron cámaras, interceptaron comunicaciones, rastrearon movimientos, y entonces apareció la primera pista. Una camioneta blanca había sido vista huyendo del lugar. La localizaron en el segundo piso de un estacionamiento de autoservicio. Adentro, rastros de pólvora, casquillos vacíos, pero lo más importante estaba en las cámaras de videovigilancia de la zona, un rostro, un patrón de movimiento, una ruta de escape. El cerco comenzaba a cerrarse. Jesús Emir Bazoca Peraza, el compa Jeruero, también conocido como Radio 13, operador estratégico de Los Chapitos. Su función dentro del cártel era letal y sofisticada. Él no disparaba. Él coordinaba control de radios de comunicación para las células, instalación de cámaras clandestinas para monitorear movimientos de autoridades, adquisición de drones para vigilancia y ataques. Era el cerebro tecnológico del terror y nadie sabía dónde estaba. Pero Harfuch tenía algo que los criminales no esperaban: paciencia táctica y tecnología de punta. Durante 5 días, un equipo de la SDENA, la FGR y la SSPC trabajó sin descanso. Rastrearon señales, triangularon llamadas, siguieron patrones de consumo y entonces la noche del 2 de febrero, una alerta se encendió. Un dispositivo móvil vinculado a Radio 13 acababa de activarse en la colonia Universidad de Occidente. La cacería había terminado. 215 horas frente a un supermercado, un hombre baja de un vehículo, lleva gorra, ropa discreta. Parece un civil cualquiera, pero los agentes ya lo tienen identificado. Se mueven rápido, sin ruido. Lo rodean al suelo, manos donde pueda verlas. Jesús Emir no opone resistencia, sabe que ha perdido. En su vehículo encuentran 55 dosis de cristal, un arma larga, 2 cargadores, 2 teléfonos. Uno de esos teléfonos contiene algo que lo cambia todo. En la memoria de ese dispositivo hay videos, fotos, coordenadas, hay mensajes con órdenes directas, hay nombres de otros operadores. Y hay algo más inquietante: registros de vigilancia sobre funcionarios públicos, horarios de patrullaje, rutas de traslado, puntos ciegos de las cámaras. Los diputados no fueron atacados por casualidad, fueron cazados y el compagüero era quien proporcionaba la información para que otros apretaran el gatillo. Harfuch no celebró. Sabía que esto era solo el principio.
En una conferencia breve, sin aspavientos, anunció la captura. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune, como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum. El mensaje era claro. Este no era el final, era la primera cabeza de una hidra que aún respira y el Estado iba a seguir cortando hasta que no quede ninguna. Pero, ¿quién es realmente Jesús Emir Basoka? No es un sicario común, no empuña rifles en la sierra. Él es parte de una nueva generación de criminales, los que manejan tecnología, los que instalan cámaras en postes de luz, los que pilotean drones como si fueran juguetes. Los chapitos no solo tienen armas, tienen infraestructura, y Radio X era el ingeniero de esa red. Sin él, las células quedan ciegas, y eso es exactamente lo que Harfuch necesitaba. Mientras Jesús Emir era trasladado a instalaciones federales, en las calles de Culiacán algo cambió. Los halcones dejaron de reportar con tanta frecuencia. Las cámaras clandestinas ya no enviaban señal. Los convoyes criminales se movían con menos certeza porque sin ojos no hay estrategia, y sin estrategia solo queda la desesperación. Los chapitos acababan de perder a uno de sus mejores y el resto ya sabe que el cerco sigue apretándose. Pero hay que entender el contexto. Sinaloa no está en guerra por territorio, está en guerra por poder. Desde julio de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada fue traicionado y entregado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, el cártel de Sinaloa se partió en dos. Los chapitos contra la misa, hermanos contra primos, amigos de infancia matándose en las calles, más de 1000 muertos, casi 2000 desaparecidos, pueblos enteros vaciados por el miedo, y en medio de esa guerra, los diputados fueron atacados. ¿Por qué? Porque Sergio Torres había denunciado públicamente presuntos intereses criminales en el sindicato de trabajadores del ayuntamiento, porque Elizabeth Montoya trabajaba en zonas donde el cártel extorsiona, recluta, controla. No los mataron por ser políticos, los atacaron por estorbar, por hablar, por no agachar la cabeza. Pero lo que descubrirían después es que el atentado fue solo una advertencia. El atentado fue a plena luz del día, frente a testigos con cámaras grabando. No les importó. Esa es la arrogancia de quien se siente intocable. Pero Omar García Harfuch lleva años estudiando este patrón. Sabe que cuando el crimen se vuelve tan descarado es porque cree que ya ganó, y ahí es cuando más vulnerable está. Porque la soberbia deja rastros y los rastros llevan a nombres, y uno de esos nombres estaba a punto de caer esa misma noche. Durante el interrogatorio, Jesús Emir intentó negociar. Ofreció información menor, nombres de halcones, ubicaciones de casas de seguridad, pero Harfuch no negocia con traidores. Aquí no hay tratos, aquí hay justicia. Los cargos: homicidio doloso calificado, asociación delictuosa, posesión de drogas, portación de arma exclusiva del ejército. Cada cargo es una llave que cierra una puerta, y lo que encontraron en su teléfono abriría una investigación mucho más grande. Mientras tanto, en Culiacán, las familias de las víctimas siguen esperando. La madre de Elizabeth llora cada noche. Los hijos de Sergio preguntan cuándo va a despertar y la gente común, la que solo quiere ir a trabajar sin escuchar balazos, se pregunta si algún día volverá a la paz. Porque en Sinaloa ya no hay inocentes, solo sobrevivientes. Y lo que nadie sabe es que en las próximas 24 horas el Estado daría otro golpe devastador. El operativo que capturó a el compa Heruero no fue casualidad, fue parte de una estrategia más grande. Ese mismo día en Navolato, la Marina detuvo a 6 integrantes más de una célula generadora de violencia, 9 armas largas, equipo táctico, 3 vehículos robados. En Culiacán, la SCPC detuvo a 3 personas más. La Policía Estatal sumó 6 capturas, resultado 16 criminales fuera de las calles en un solo día. Pero faltaba lo más importante porque la captura de Jesús Emir era solo la primera ficha. Harf dejó claro desde el inicio: las investigaciones continúan para detener a todos los responsables. Todos, no uno, no dos, todos los que planearon, coordinaron y ejecutaron el atentado, los que dispararon, los que vigilaron, los que dieron la orden. En el teléfono de Radio 13 hay nombres y esos nombres ya están siendo rastreados. La cacería apenas comienza, pero hay algo que pocos entienden sobre los chapitos. No son un cártel tradicional, son una franquicia del terror con estructura corporativa. Tienen departamento de comunicaciones, departamento de vigilancia, departamento de logística. Jesús Emir era el jefe de tecnología. Su trabajo no era matar, era facilitar que otros mataran con precisión y sin él toda la red se tambalea. Pero la pregunta que arde es: ¿quién dio la orden de atacar a los diputados? Ese nombre aún no se ha revelado, pero los analistas de inteligencia tienen una teoría. El atentado no fue improvisado. Requirió días de vigilancia, mapeo de rutas, coordinación de sicarios. Alguien arriba, alguien con poder de decisión dentro de los chapitos, firmó esa sentencia.
Y ese alguien sabe que su nombre ya está en el expediente de Harfuch, y que tarde o temprano, como le pasó a el compa Jeruero, la puerta de su escondite va a explotar. Mientras tanto, Elizabeth Montoya fue dada de alta, perdió un ojo, tiene el rostro marcado, pero está viva. Sergio Torres sigue peleando en terapia intensiva. Los médicos dicen que su recuperación será larga. Puede que nunca vuelva a ser el mismo, pero su familia no pierde la esperanza, y cada día que respira es una victoria contra quienes quisieron silenciarlo, porque en Sinaloa sobrevivir ya es un acto de resistencia. Pero la verdadera guerra apenas empieza. La guerra interna del cártel de Sinaloa lleva más de un año. Desde que Joaquín Guzmán López traicionó a El Mayo Zambada y lo entregó a Estados Unidos, las calles de Culiacán se convirtieron en campo de batalla. Los chapitos contra la mía, hermano contra hermano, y en medio el pueblo atrapado, más de 100 asesinatos, casi 2000 desaparecidos, pueblos fantasma, familias desplazadas y ahora diputados baleados. ¿Hasta dónde va a llegar esta locura? El gobierno federal respondió con fuerza. Desplegó casi 2.800 agentes militares y ministeriales en Sinaloa, reforzó puntos estratégicos, blindó carreteras, pero no es suficiente. El crimen tiene tecnología, drones que vigilan desde el cielo, cámaras que graban cada movimiento, radios cifrados que coordinan ataques en tiempo real. Por eso la captura de Radio 13 fue tan importante. Le quitaron los ojos al monstruo y ahora vienen por los demás. Estados Unidos declaró al cártel de Sinaloa como organización terrorista. Ofrece recompensas millonarias por los líderes de los chapitos: Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán, Aureliano, El Guano Guzmán. Todos prófugos, todos protegidos por células armadas, todos moviéndose entre la sierra y la ciudad como fantasmas. Pero cada operador que cae, cada eslabón que se rompe los acerca más al abismo, y Harfuch lo sabe, por eso no descansa. El día después de la captura, Harf visitó personalmente a las familias de los diputados. No fue con cámaras, no fue con prensa, fue en privado. Les dijo que no pararían hasta dar con todos. Les prometió que este crimen no quedaría impune, y cuando Omar García Harfuch promete algo, lo cumple. Su historial habla por sí solo. Él sabe lo que es ser atacado por el crimen organizado. Él sabe lo que es sobrevivir, y por eso no se detiene. En junio de 2020, Harf emboscado por sicarios del CJNG en plena Ciudad de México. Más de 400 disparos contra su camioneta blindada, 3 escoltas muertos. Él sobrevivió con 3 balazos y desde ese día su guerra contra el crimen se volvió personal. No es solo trabajo, es convicción. Cada criminal que cae es un mensaje claro. En México ya no hay zonas de confort para el narco, ya no hay intocables, ya no hay impunidad, y esto apenas comienza. Pero volvamos a Jesús Emir. ¿Qué hace un operador como él? Instala cámaras en postes de luz para monitorear patrullajes. Coordina frecuencias de radio para que las células se comuniquen sin ser interceptadas. Compra drones y los modifica para vigilancia. Mapea rutas de escape. Identifica puntos ciegos. Es el cerebro detrás de cada emboscada. Y ahora está esposado, sin red, sin equipo. Pero lo que dijo en su celda cambiaría todo. Durante las primeras horas del interrogatorio, Jesús Emir guardó silencio. Miraba al suelo, movía la pierna nerviosa, evitaba contacto visual. Pero cuando los agentes le mostraron las fotos de Elizabeth Montoya con el rostro destrozado de Sergio Torres, entubado en terapia intensiva, algo en él se quebró. No fue remordimiento, fue miedo. Miedo de que sus propios jefes lo eliminaran por haber sido capturado. Y ahí empezó a hablar poco, pero habló. Confirmó que el atentado fue planeado con días de anticipación, que hubo vigilancia previa sobre los diputados, que se estudiaron sus rutas, sus horarios, sus escoltas, que las cámaras que él instaló fueron clave para rastrear sus movimientos y que la orden vino de arriba, muy arriba. Pero el nombre, ese nombre que todos quieren saber, aún no lo ha dicho, porque sabe que si lo suelta, no hay celda que lo proteja. La traición en el narco se paga con sangre. Mientras tanto, en las calles de Culiacán el ambiente cambió. Los salones ya no reportan con la misma frecuencia. Las células criminales se mueven con menos confianza porque saben que el Estado ya no está jugando. Cada día hay más capturas, más operativos, más presión y lo más importante, la gente está perdiendo el miedo a denunciar. Llamadas anónimas con ubicaciones, testimonios protegidos, videos filtrados, el silencio cómplice se está rompiendo. Pero la victoria no es completa. Jesús Emir es solo una pieza. Faltan los sicarios que dispararon, el jefe de célula que dio la orden directa, el operador financiero que pagó el atentado y más arriba los verdaderos responsables, Iván Archibaldo, quien desde las sombras mueve los hilos de los chapitos. Él sabe que cada captura lo acerca más a su caída. Por eso ha reforzado su seguridad, pero no será suficiente. Harfuch ya lo tiene en la mira. La historia de los chapitos es la historia de una dinastía que se desmorona. Joaquín El Chapo Guzmán
Su padre está preso de por vida en Estados Unidos. Ovidio Guzmán, uno de los hermanos, fue extraditado en 2023. Joaquín Guzmán López se entregó en 2024 y traicionó a El Mayo. Solo quedan Iván y el Guano escondiéndose, huyendo, viendo cómo su imperio se derrumba y cada operativo los acerca más al final. La pregunta ya no es si caerán, sino cuándo, porque el México de 2026 no es el México de 2016. Antes los cárteles operaban con impunidad casi total. Ahora la coordinación entre Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR y SSPC es quirúrgica. La inteligencia ya no se filtra, los operativos no se anuncian y los resultados hablan por sí solos. En un solo día, 16 criminales detenidos en Sinaloa. Y esto no es un pico, es la nueva normalidad. El Estado está recuperando el territorio metro a metro, captura a captura, pero hay un costo humano que no se puede ignorar. Las familias desplazadas de Badiraguato huyendo de los enfrentamientos, los niños que ya no van a la escuela por miedo a las balaceras, los comerciantes que cierran temprano porque después de las 6 la ciudad se paraliza, los jóvenes reclutados a la fuerza convertidos en carne de cañón. Sinaloa no solo está en guerra, está sangrando, y cada captura es un vendaje necesario pero insuficiente. Elizabeth Montoya lo dijo desde su cama de hospital: no me van a callar. Con un ojo menos, con el rostro marcado, con el trauma aún fresco, se negó a renunciar, se negó a huir. Porque si los representantes del pueblo se esconden, el crimen gana. Sergio Torres, desde terapia intensiva, envió un mensaje grabado: sigo de pie. Y aunque técnicamente está acostado, su espíritu no se ha quebrado. Esa es la verdadera victoria que el narco no puede destruir. Jorge Álvarez Maínez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, exigió protección reforzada para todos los legisladores de Sinaloa. Pero también algo más importante, justicia real. No queremos más escoltas, queremos que los criminales estén tras las rejas. Y tiene razón, porque mientras los responsables sigan libres, ningún chaleco antibalas será suficiente. La única seguridad real es la que viene de desmantelar las estructuras criminales desde la raíz. Y eso es exactamente lo que Harfuch está haciendo. No se conforma con capturar sicarios, va por la estructura completa, operadores de comunicación como Jesús Emir, jefes de plaza que coordinan territorios, operadores financieros que lavan el dinero y arriba de todos los líderes que ordenan, que firman sentencias, que creen que están fuera del alcance de la ley. Pero la ley tiene brazos largos y paciencia infinita, y cada día que pasa el cerco se cierra más. El teléfono de Jesús Emir sigue siendo analizado, cada mensaje, cada foto, cada coordenada GPS. Los peritos digitales están reconstruyendo meses de actividad criminal y lo que están encontrando es devastador. No solo participó en el atentado contra los diputados, también estuvo involucrado en al menos otros 5 ataques autorizados a autoridades en los últimos 6 meses. Emboscadas, persecuciones, ejecuciones, todas coordinadas con la misma precisión tecnológica, todas con su firma invisible. Uno de esos ataques fue contra el secretario de Seguridad de Culiacán, el coronel Alejandro Bravo, apenas un día antes del atentado a los diputados. 4 sicarios lo persiguieron, dispararon más de 100 veces contra su camioneta blindada. El coronel salió ileso, los 4 atacantes fueron capturados y cuando revisaron los teléfonos de esos sicarios aparecía un contacto, Radio 13. Todo estaba conectado, era la misma célula, el mismo operador, la misma estrategia de terror. Esto confirma lo que Harfuch ya sabía. Los chapitos tienen una lista de objetivos, policías, militares, fiscales, políticos, cualquiera que represente al Estado, cualquiera que se atreva a enfrentarlos y van uno por uno sistemáticamente tratando de quebrar la voluntad institucional. Pero hay algo que no calcularon, que cada ataque, en lugar de debilitarlos, los fortalece porque convierte la guerra contra el crimen en una cuestión personal para cada agente del Estado. Y cuando se vuelve personal, no hay negociación, no hay tregua. Harfuch lo vivió en carne propia. Por eso cuando ve las fotos de Elizabeth sin su ojo, cuando lee los reportes médicos de Sergio, no solo ve estadísticas, ve rostros, ve familias, ve dolor. Y eso lo impulsa a seguir, a no dormir, a revisar cada expediente, a coordinar cada operativo, porque esto no es un trabajo de escritorio, es una guerra y las guerras se ganan con determinación. La captura de El Compa Jeruero mandó un mensaje claro al crimen organizado. Ya no hay escondites. Ya no importa cuántas cámaras instalen, cuántos drones compren, cuántos radios cifrados usen. El Estado tiene más recursos, más tecnología, más inteligencia y sobre todo más convicción, porque mientras ellos pelean por territorio y dinero, el Estado pelea por algo mucho más poderoso, la dignidad de un país que ya no está dispuesto a ser rehén del narco. Pero hay algo más en ese teléfono, algo que los investigadores apenas están comenzando a procesar.
una carpeta encriptada con el nombre Proyecto Febrero. Dentro una lista de 12 nombres: políticos, jueces, periodistas, cada uno con una foto, una dirección, un horario. Los diputados de MS eran solo el número 3 de esa lista, y los otros 9 aún están vivos, sin saber que tienen una diana invisible pintada en la espalda. Harf ya ordenó protección para todos. Mientras tanto, en las calles de Culiacán, algo extraño está pasando. Los grafitis de los chapitos están siendo borrados, las mantas amenazantes ya no aparecen. Los convoyes armados que antes circulaban con descaro ahora se mueven de noche, rápido, nerviosos, porque saben que cada movimiento es rastreado, que cada llamada es interceptada, que el cerco se está cerrando y cuando un cártel empieza a esconderse significa que ya perdió el control del territorio. En las próximas semanas, Harfuch tiene planeado algo que aún no se ha hecho público, un operativo coordinado con autoridades estadounidenses para rastrear las rutas de suministro de fentanilo desde Sinaloa hasta California. Porque no basta con capturar operadores locales, hay que cortar las líneas de financiamiento y el fentanilo es la mina de oro de los chapitos. Sin el dinero que genera, toda su estructura se desmorona y ese día está más cerca de lo que creen. Jesús Emir Basoca permanece en una celda federal sin contacto con el exterior, sin acceso a tecnología, sin la red que lo protegía. Cada día que pasa su información se vuelve más valiosa, porque en el mundo del crimen la lealtad dura hasta que te capturan, y él lo sabe. Por eso está cooperando poco a poco, nombre por nombre, ubicación por ubicación, construyendo el mapa que Harfuch necesita para desmantelar toda la célula que atacó a los diputados. Elizabeth Montoya regresó a su casa en Culiacán con un parche en el ojo con cicatrices que nunca se borrarán, pero viva. Sergio Torres sigue peleando en terapia intensiva. Los médicos ahora son más optimistas y mientras tanto, en algún lugar de Sinaloa, otro operador de los chapitos está siendo vigilado, otro teléfono está siendo intervenido, otro golpe se está preparando porque la guerra contra el crimen no termina con una captura. Se gana captura tras captura hasta que no quede nadie. Elizabeth Montoya regresó a su casa en Culiacán con un parche en el ojo con cicatrices que nunca se borrarán, pero viva. Sergio Torres sigue peleando en terapia intensiva. Los médicos ahora son más optimistas y mientras tanto en algún lugar de Sinaloa, otro operador de los chapitos está siendo vigilado, otro teléfono está siendo intervenido, otro golpe se está preparando porque la guerra contra el crimen no termina con una captura. Se gana captura tras captura hasta que no quede nadie.